Hay una premura importante del gobierno para que este proyecto se trate. Te vamos a explicar, te vamos a mostrar por qué hay una premura importante. Pero lo cierto es que el proyecto avanzó, que ya tiene dictamen de comisión, era previsible porque en realidad el gobierno cuenta hoy con mayorías y un nivel de representatividad que le ha dado la última elección que le permite esta clase de iniciativas y le dio grados de libertad que me parece que está usando de manera equivocada. Digo, lo que estamos viendo con el SUBE, lo que vimos con Proyecto X, es decir, que usa las fuerzas de seguridad para perseguirnos a los que tenemos alguna actividad pública. Ahora se toma más licencias o intenta tomarse más licencias para no tener problemas con el manejo de la caja, porque en realidad ya tiene problemas financieros el gobierno. Si uno ve los últimos números, los últimos conocidos tienen que ver básicamente con los números del fisco en enero. ¿Te acordás cuando hablaban de los déficits, de los superávit gemelos y así hacía referencia a la fortaleza que tenía este modelo de dólar alto en aquel entonces y de resultados positivos tanto en las cuentas del fisco, tanto en las cuentas del Tesoro Nacional como en los saldos de la balanza comercial? Bueno, ambos están en peligro en este momento. De hecho, el primero desapareció hace algunos años, a pesar de que los ingresos que el gobierno fue tomando de distintas cajas le permitieron disimularlo. Pero los datos de enero nos muestran que ya, y sin haber sido el mes de enero un mes fuerte en el vencimientos de deuda, el déficit financiero del gobierno, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos de la cuenta del gobierno en materia, incluyendo el pago de deuda, fue deficitario en casi 3.000 millones, 2.800 o 2.900 millones, no recuerdo bien el número. Te hablaba de la premura que exhibe el gobierno en aprobar esta reforma. Y vamos a ver, señor director, teníamos una placa preparada para mostrarte qué es lo que está detrás de esto. El gobierno hasta acá había recurrido a las reservas para pagar la deuda pública en general, no solo a los organismos financieros internacionales, sino lo de los acreedores privados, y hizo aprobar en septiembre el presupuesto diciendo que también iba a proponer para este ejercicio la creación de un fondo de desendeudamiento en el que necesitaría unos 5.600 millones de dólares. ¿Qué pasó? Que después del pago del cupón, del último pago de la deuda, y por entonces ya la Argentina se quedó sin reservas excedentes, que era lo que en realidad el tecnicismo es reservas de libre disponibilidad, y entonces debió recurrir al Tesoro para poder hacer pagos de deuda. Como no quería forzar más el Tesoro, lo que está intentando ahora es correr los límites de restricciones que tenía para financiarse con el Banco Central. ¿Por qué? Bueno, porque muchas otras cajas ya no les queda, ya fue en su momento por las AFJP. Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo, pero en su momento el fin, como se explicó, también tuvo que ver con fines absolutamente fiscales. Si no, no se entendería al día de hoy por qué dejan morir abuelos que tienen reclamos. Y que toda la sociedad le está debiendo liquidaciones de sus jubilaciones. Hay casi 500.000 de juicios de personas, entre ellos mi padre, que están recurriendo al ANSES para decirle: me liquidaste mal, me estás ajustando mal las jubilaciones, yo estoy cobrando mucho menos de lo que necesitaba. Y pese a haber firmado acuerdos y pese a haber dicho que los iba a liquidar sin apelar ante la justicia local, la ANSES, como está usando dinero que en aquel momento tuvo de las AFJP para financiar al gobierno, los deja a esos abuelitos esperando. Total, tienen tiempo de vida o las cobrarán dentro de 5, 6 o 10 años. Y la sociedad argentina tolera esto. Como estamos en riesgo de repetir esto, mi deber es advertírtelo. Después, bueno, vos decidirás qué es lo que querés hacer, pero como ciudadano te tengo que advertir que este proyecto persigue el mismo fin y que el grado de discrecionalidad que están buscando abre una puerta peligrosa para retornar a situaciones del pasado que son tan traumáticas para los argentinos como lo fue, porque ellos hablan del fin de la convertibilidad como algo muy traumático, y evidentemente lo ha sido. Bueno, tan traumáticos como fue ese fin de la convertibilidad.
Para intentar ayudarnos a comprender este proyecto estará con nosotros Patricio Merlani, es economista, egresado de la UBA, ¿sí? Recién me lo decías, y es jefe de asesores del diputado nacional Prat Gay. ¿Nos vas a ayudar a tratar de entender qué hay detrás de este proyecto? Voy a intentarlo, es un tema complejo, así que vamos a tratar de explicarlo bien. Esa es la propuesta para hoy. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, está planteado el tema. Déjeme aclararte que además habíamos invitado a economistas o funcionarios del Banco Central para que defiendan la postura oficial. Lamentablemente el convite a los funcionarios del Banco Central no fue aceptado y algunos de los economistas a los que tentamos para que vengan mostraron algún reparo para hacer apreciaciones públicas sobre esto. Por eso hoy el invitado es solamente alguien que, bueno, ustedes ya tienen definido, lo han plasmado, digo, en referencia a Alfonso, ha plasmado hasta en un proyecto propio de reforma de la Carta Orgánica sus objeciones, ¿no es cierto? Sí, nosotros logramos un consenso junto con el radicalismo y el Partido Federal Fueguino para hacer un dictamen conjunto donde en algunos puntos, por ejemplo, los objetivos del Banco Central, incluyendo la actividad como un objetivo, entendemos que hay que hacer una modificación, pero en otros puntos ponemos nuestra postura propia en muchas disidencias que tenemos con la postura oficialista. Arranquemos por el principio para explicarle al televidente. ¿En qué consiste el proyecto? ¿Cuál es la génesis del proyecto que envía el Poder Ejecutivo? Bueno, el génesis, como vos bien señalaste, es que ellos habían armado una definición de reservas libres de disponibilidad que partía de la base de la convertibilidad, donde la convertibilidad tenía como punto neurálgico la relación entre un peso y un dólar. Entonces, la base monetaria tenía que tener igual cantidad de reservas como respaldo. Si había un peso en la calle, tenía que haber un dólar en la caja del Banco Central, sí, para que mantener una estabilidad o supuestamente demostrar el respaldo. Veníamos de una hiperinflación, claro, es decir, la moneda se había devaluado, pero de manera desastrosa, en 3 hiperinflaciones en realidad, a los fines de los 80 y comienzos de los 90. Entonces se buscó un sistema para tratar de, atándose a una moneda supuestamente más estable y mucho más dura, un sistema para recuperar la confianza en la moneda local. Claro, exactamente. Después, bueno, como suele pasar, nos pasamos, eso era un plan de estabilidad que después algunos se enamoraron y lo intentaron perpetuar por 10 años y terminamos como terminamos, pues eso hay experiencia, sí. La experiencia es, digamos, nadie puede decir lo contrario porque la experiencia todavía hoy la estamos pagando. Entonces, ese era el criterio sobre el que se basa. Claro. Y si había 2 dólares en el Banco Central y un peso en la calle, si había ¿qué podría hacer con ese dólar? Bueno, en el 2005 lo que se hizo es, como sobraban dólares, se inventó el concepto de reserva libre de disponibilidad y con eso se pagó el Fondo Monetario. Como vieron que todavía quedaban fondos en ese reservas de libre disponibilidad, se aplicaron las mismas en principio a cancelación con organismos internacionales y después se introdujo las modificaciones para cancelar deuda con bonistas privados. Lo que pasó el año pasado, fin de año pasado, es que ese número mágico de reservas de libre disponibilidad empezó a dar negativo. Entonces ahora que no se puede disponer de esas reservas, se cambió la definición, el umbral que determina cuáles reservas son disponibles y cuáles no. Y ese umbral ahora, con el proyecto oficial, pasaría a estar determinado por el directorio. Es decir, no estaría más fijado por una norma, por una ley, sino que sería discrecionalmente fijado por el directorio del Banco Central. Discrecionalmente tiene que cumplir como requisito que siga las cuentas externas, pero cuando se le preguntó a la presidenta Mercedes Malcó del Claro, Pont... ¿qué sigue las cuentas externas? Sí, las cuentas externas lo entiendo como que tiene que seguir la cuenta corriente y la cuenta capital, o sea, seguir la fuga de capitales que estamos teniendo hace 5 años y seguir los superávit comerciales que por ahora mantenemos.
pero no hay un parámetro, o sea, no está parametrizado. Es a pura discusión del Banco Central definir si 20.000 millones de dólares son mucho o poco, si 30.000 millones de dólares son mucho o poco, y esa discreción es independiente, es dependiente quién es el que está en el directorio. Un directorio muy ortodoxo te puede decir, necesitamos reservas por 70.000, entonces no se usa absolutamente nada. Un directorio mucho más amigo del poder te puede decir, no, necesitamos pocas reservas, entonces usemos todo esto que nos sobra. Ese es el peligro de que no haya un límite, una definición más explícita en la ley de cuáles reservas son disponibles y cuáles no. ¿Ese es el cambio que considerás fundamental o en las últimas horas, quiero decir, en los últimos días de la semana pasada, se han introducido otros cambios a los que hay que estar atentos? Bueno, a ver, el proyecto original lo que iba es a liberar estas reservas disponibles que ya no eran más disponibles. En el día la decisión es pagar deuda con reservas, a como sea. A como sea. Esa era la los idea. acreedores de Argentina son privilegiados. Sí. O sea, los tenedores de pesos somos castigados por una inflación que nos quita poder de compra, porque esta es la verdad. Después te la tratarán de emparejar indexándote los salarios o las jubilaciones. Pero si alguien me dice que puede comprar con 100 pesos lo mismo que compraba hace 5 años, por favor venga y preséntese aquí porque le vamos a dar un premio. O le vamos a pedir dónde lo puede hacer. Bueno, seguramente se presentaría Moreno si tuviera esa valentía. Bueno, de hecho Mercedes Macolpón, desde que es presidenta, tuvo una inflación acumulada del 52%, si miramos los índices de las provincias que se sigan publicando. Y sí, con esto no estoy diciendo que no paguemos la deuda, estoy diciendo que hay formas y formas de pagarla. Déjame aclarar. Entonces, ¿cuál es la otra reforma que te parece que el ciudadano común debiera estar atento a qué? Bueno, la otra reforma importante que no venía del proyecto oficial, sino que se introdujo ayer. No estaba en lo que Cristina mandó al Congreso. No estaba en lo que mandó Cristina, y de hecho la presidenta del Banco Central destacó como unos puntos importantes de esta reforma que no se incluía los límites de financiamiento al Tesoro en la reforma. Dejamos los límites de financiamiento como están, no estamos dándole más financiamiento al Tesoro. Eso es lo que había dicho Mercedes Macolpón, de hecho había dicho que estaban escribiendo pavada a los diarios. Lo que se introdujo ayer, lo introdujo de hecho el diputado Feletti, que es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ex viceministro de Economía. Ex viceministro de Economía, introdujo una modificación al artículo 20 de la Carta Orgánica. Para que se entienda, el artículo 20 es la que establece cuáles son los límites de adelantos transitorios que el Central le puede dar al Gobierno Nacional. Y introdujo una modificación muy importante y después vamos a hacer un paréntesis, otra modificación muy importante a ese artículo. La modificación muy importante es que extiende los límites del financiamiento a 45.000 millones de pesos adicionales. 45.000 es en los números actuales. En los números actuales. En la norma es que hasta acá le podía financiar el equivalente al 10% de la recaudación anualizada, ¿sí? Sí. Yo calculo, bueno, el fisco recibe 100.000 millones, bueno, el central le podía dar 10.000. Digo, para hacer números redondos y que el televidente entienda, voy a romper la mesa. Y a partir de ahora, puede duplicar esa. Exactamente. Duplica ese límite. ¿Cómo lo duplica? ¿Está definido cómo? ¿También por una cuestión discrecional? Sí, porque introduce que en casos excepcionales se podrá duplicar el límite del 10% al 20%, pero no establece... ¿Y qué es un caso excepcional? Si quieren recomprar YPF, ahora que la presidenta descubrió que cuando votó la privatización parece que se equivocó. Lo podrían hacer, porque hasta estamos en una crisis internacional, también se puede entender que una crisis internacional más grave es una circunstancia excepcional. ¿Hay desabastecimiento? También. O sea, lo podrían hacer. También, porque el segundo paréntesis que quería hacer es que también modifican el límite de financiamiento en pesos.